La anexión a España y la guerra restauradora. Este documental está hecho por Juliana Delillo, Emil de Frank, Chaena Medina e Iris Fernández. E introducimos con la siguiente frase. La nación está dividida, mitad patriotas, mitad traidores, y nadie puede diferenciarlos. Mark Twain. Esta frase explica con exactitud la corrupción que existía en el periodo de gobierno de Pedro Santana y cómo una parte de la población quería el bien común y la libertad en el país, mientras que otra, incluyendo a Pedro Santana y sus aliados políticos, buscaban vender a su patria a otra nación solo para obtener beneficios personales. Introducción de la anexión a España. La anexión a España de la República Dominicana fue proclamada el 18 de marzo de 1861. Con la consumación de este hecho, la República Dominicana perdió su soberanía, convirtiéndose nuevamente en una colonia de España. Su ideólogo y sustentador fue el general Pedro Santana, siempre con el propósito de recibir beneficios personales o grupales a cambio del perjuicio nacional. Los dominicanos, en su gran mayoría, estaban en contra de la anexión. Sin embargo, Santana presentó la solicitud al gobierno de España, simulando que todo el pueblo simpatizaba con esa medida. Las gestiones llevadas a cabo ante la corona encontraron terreno fértil, pero no contaban con el apoyo del pueblo, el cual no había sido consultado, por lo que prontamente se iniciaron las protestas en todo el territorio dominicano. Protestas del pueblo dominicano. En la capital, el padre Fernando Arturo de Meriño, el general Eusebio Mansueta y el prócer Matías Ramón Mella fueron los primeros en manifestarse contra la anexión. En Santiago, el pueblo, tras ser invitado, no acudió al cambio de bandera en la fortaleza de San Luis. En San Francisco se impidió a tiros el izamiento del pabellón español. La noche del 2 de mayo de 1861, el coronel José Contreras y Cayetano Hermosén tomaron por asalto la población de Moca, proclamando la restauración de la República, siendo más tarde sometidos y luego fusilados junto a otras 23 personas por las tropas del general Suero. La orden fue dada por el general Santana. El general Francisco del Rosario Sánchez, al momento de la anexión, se encontraba en el exilio y tan pronto se enteró de la noticia, viajó hacia Haití. Esta nueva aventura revolucionaria estaba liderada por el poeta Eugenio Perdomo. Las alzadas fueron apresadas y juzgados por la Comisión Militar. Al llegar el decreto real de fecha 19 de mayo de 1861, en que la sangre de los próceres ya había sido derramada y el trato desigual que existía entre españoles y dominicanos incrementaron, el 11 de agosto de 1863 fue declarado estado de sitio en todo el país y se impidieron tropas de refuerzo a Cuba y Puerto Rico. El mismo Santana se vio precisado a renunciar como capitán general de la colonia, pues carecía de poder real. En su lugar fue designado Felipe Rivero y Lemonnier. Introducción a la guerra restauradora. El movimiento restaurador fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria devolvió a la República Dominicana su independencia el 3 de marzo de 1865. La base nacional de ese movimiento estaba constituida fundamentalmente por campesinos. Estas clases enarbolaron la bandera del republicanismo democrático como representantes del progreso económico, social y político en su época histórica. Como movimiento político, representa una prolongación de los ideales trinitarios y del liberalismo. Tiene el triple carácter de una guerra civil, anticolonial y nacionalista, y comienza a gestarse como movimiento de oposición con las protestas aisladas que se produjeron en los días anteriores a la proclamación anexionista y en la que sobresalen las de Mella, Fernando Arturo de Meriño, Tomás Bobadilla Hijo, entre otros. Causas de la guerra restauradora. Primera, temor a la implantación del monopolio de parte de los cosecheros y comerciantes ibaeños. Segunda, la rebelión contra la anexión, la que se convirtió en el principal bularte durante los años 1863 hasta 1865. Tercera, la vuelta de la República Dominicana a la dominación española, que esto implicaría que el país volvería a registrarse y ser administrado por las leyes españolas. El ejército dominicano se convertiría en ejército español. Este acontecimiento liquidó a la independencia nacional y fue negación del ideal trinitario, lo que el pueblo dominicano no aceptó porque era lesivo a la soberanía nacional. Y por último, la anexión que despertó en el pueblo dominicano los ideales patrios y democráticos expresados en la Guerra de la Restauración. Inicio de la Guerra Restauradora.
Tras 2 años del dominio español, las medidas administrativas no mejoraron la situación económica y hubo una segregación tal que los mejores puestos de trabajos públicos eran para los españoles. A esto se une el trato despectivo por parte de las autoridades españolas a los dominicanos. La devaluación de la moneda, pese a administración española, hacía más pobre el país, y se une a esto los impuestos que tenían que pagar los criollos por concepto de importación hacia la mercancía española, hecho que provocaba pérdidas monetarias para muchos comerciantes locales. Un líder dominicano de nombre Santiago Rodríguez se aprovechó del descontento que reinaba en la población y planificó una conspiración que fracasó por falta de preparación dominicana. El 16 de agosto de 1863, un nuevo grupo de líderes iniciaron una ofensiva plantando una bandera que implicaba el inicio de la Guerra Liberadora, lucha a la que se unieron todos los campesinos de la región. Consecuencias de la Restauración. Primero, se puso fin al predominio de los ateros en la vida política. Segundo, se consolidó la independencia dominicana, mostrando a los dominicanos los muchos sacrificios que eran capaces de hacer para preservar su independencia. Tercera, la victoria de los restauradores fue un estímulo para que Cuba y Puerto Rico, entonces colonias españolas, se lanzaran a la lucha armada independentista contra el colonialismo español. Y cuarta, los haitianos renunciaron desde entonces a la idea de apoderarse de la República Dominicana mediante una invasión armada. Restauración de la soberanía y fin de la Guerra Restauradora. El día 3 de marzo de 1865, la reina de España había firmado el decreto derogando la anexión, pero su último jefe militar en el país, general José de la Gándara, trató de inducir al gobierno dominicano a firmar un acuerdo que limitaba la soberanía dominicana, lo que fue rechazado por el presidente Pimentel. La salida de las tropas españolas se inició el 10 de julio de 1865. La nación volvía a ser libre y soberana de toda potencia extranjera, como planteara su ilustre fundador. Germinaba de nuevo la semilla de la libertad en el honor. Los miles de patriotas que habían caído no lo habían hecho en vano, pues las últimas palabras pronunciadas por Matías Ramón Mella en el lecho de su muerte palpitaban en el corazón de cada quisqueyano. Aún hay patria. ¡Viva la República Dominicana! Algunos de los datos curiosos de la anexión a España y guerra restauradora son: sustitución de los dominicanos por españoles en los principales puestos administrativos y militares, aplicación de nuevos impuestos, aplicación del sistema de bajes. España se comprometía a reconocer los empleos administrativos y los cargos militares, y se mantuvieron las fuerzas conservadoras, sobre todo las campesinas.